Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. Es un gusto para la Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa darles la más cordial bienvenida a nuestro quinto ciclo de conferencias sobre innovación educativa, inteligencia artificial aplicada a la educación, el cual forma parte de nuestro programa de capacitación docente trimestre 23P. A través de la jefatura del proyecto de innovación docente, les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Nuestro quinto ciclo de conferencias sobre innovación educativa está enfocado en abrir espacios para el análisis y la reflexión sobre el tema de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Como sabemos, es un tema que ha generado controversia por la rapidez con la cual avanza y los retos que impone a las instituciones educativas, a docentes y a los alumnos. Esperamos que este espacio sirva para reflexionar, compartir conocimientos y experiencias que nos permitan generar nuevos enfoques y propuestas de aplicación de estas herramientas en el ámbito educativo. En la conferencia magistral del día de hoy abordaremos el tema cómo la generación automática de narrativas está cambiando la educación superior. Nuestro conferencista de esta tarde es el doctor Rafael Pérez y Pérez, ingeniero en electrónica y computación por la Universidad Iberoamericana. Estudió una maestría en sistemas basados en el conocimiento y un doctorado en inteligencia artificial, ambos en la Universidad de Sussex, Inglaterra. Su área de investigación son los modelos en computadora del proceso creativo. El doctor Pérez y Pérez desarrolló también un programa llamado Mexica, el cual describe cuentos sobre los mexicas. En el 2006 fundó el Grupo de Creatividad, Cognición y Computación, el cual agrupa investigadores y estudiantes de diversas disciplinas y cuyo objetivo es la investigación y desarrollo de modelos computacionales del proceso creativo. Desde el 2002 imparte la materia de procesos creativos en computadora en el posgrado en Ingeniería y Ciencias de la Computación de la UNAM. Ha publicado en diversas revistas científicas e internacionales y ha participado en congresos y talleres sobre IA y creatividad en diferentes países. Ha sido maestro en la Universidad Iberoamericana, Tecnológico de Monterrey, UNAM, Universidad del Pedregal y en la UAM. Doctor Pérez y Pérez, es un gusto que nos acompañe esta tarde. Adelante con su presentación. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí, les agradezco la invitación y poder compartir con ustedes algunas ideas y algunas reflexiones el día de hoy sobre la inteligencia artificial y la educación. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder mostrar mi presentación. Ahí ya la deben estar viendo. Todo bien. Ahí está, muy bien, perfecto. Muy bien, pues vamos a iniciar con esta charla. Como ustedes saben, hace unos meses salió a la luz el programa ChatGPT y realmente me he quedado asombrado por el número de reacciones, la cantidad de reacciones de todo tipo que ha suscitado este programa. En particular, con los maestros, los alumnos, ¿no? En las distintas instituciones de educación superior y en la sociedad en general, ¿no? Ha producido muchas reacciones. Y algo que a mí me ha preocupado enormemente a raíz de todo este alboroto es que existe una terrible desinformación sobre los alcances y limitaciones de los sistemas de inteligencia artificial en general, pero en particular los que generan narrativas, los que generan textos. Y eso me parece bastante peligroso por diferentes situaciones. Y les quiero poner algunos ejemplos, dos muy significativos para mí, de estos malos entendidos, de esta desinformación que circula. Algunas personas piensan que la inteligencia artificial la crearon y solo la desarrollan empresas como Google, Amazon, Apple, OpenAI, es decir, todos los grandes gigantes tecnológicos. Bueno, pues eso es totalmente falso, ¿no? Los estudios de inteligencia artificial comenzaron en las universidades y en los centros de investigación desde los años 40, es decir, tienen una historia que va mucho antes de que todas estas empresas siquiera existieran. Y permítanme un segundo, porque no alcanzo a ver aquí. Okay. Y solo fue hasta que estas empresas se dieron cuenta de que podían hacer dinero,
con algunos de los desarrollos que se hacen en inteligencia artificial, que fue que empezaron a prestarle atención a esto. Tomaron varias investigaciones que se habían hecho en diferentes universidades y las empezaron a explotar, a desarrollar y a explotar para sus intereses, ¿no? Entonces, es importante tener conciencia de eso y saber que la inteligencia artificial va más allá de los que estas empresas promueven, porque obviamente su interés, un interés comercial, un interés financiero, económico, es promover los productos que ellos hacen. Pero hay muchas otras cosas que también tienen que ver con la inteligencia artificial y es muy importante estar consciente de esto. El segundo ejemplo que les quiero poner de la desinformación es algo que también me preocupa, y es que algunas personas realmente promueven ideas que son disparatadas sobre los alcances de la inteligencia artificial. Se hacen cada afirmación que yo me quedo asombrado sobre lo que pueden hacer estos sistemas. Y vamos a aclarar un punto muy importante. La inteligencia artificial no puede imitar el cerebro humano, es imposible. Hoy en día no hay forma en que la inteligencia artificial lo pueda hacer. ¿Y por qué? Por una razón muy simple. Nosotros no comprendemos cómo funciona el cerebro. No tenemos claridad de la mayoría de sus procesos. Entonces, ¿cómo podemos imitar computacionalmente algo que no entendemos? Es imposible. Sin embargo, hay en muchos lugares, en los periódicos, en los blogs, en las redes sociales, afirmaciones que me parecen demasiado preocupantes. Entonces, hay que tomar conciencia de eso. La otra vez yo leí un artículo en el New York Times, no estamos hablando de un periódico perdido, estamos hablando del New York Times, el cual afirmaba esta persona que escribió el artículo que la inteligencia artificial iba a poner en peligro la democracia porque iba a ser capaz de manipular a los políticos y los iba a conocer y entonces los iba a extorsionar para que se fuera en una dirección que la inteligencia artificial quería. O sea, ciencia ficción total. Esto no es así, no puede ocurrir con los avances que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, importante tener esto claro. Entonces, con estas preocupaciones es como armé esta plática y la dividí en dos partes. En la primera me gustaría brevemente explicar qué es la inteligencia artificial y en la segunda me gustaría dar una reseña, también breve, de los modelos que generan narrativas, ¿no? Ahorita es ChatGPT, es lo que todo el mundo habla, pero hay antecedentes, hay cosas que se han hecho antes y que me parece que son importantes tenerla. Y voy a explicar brevemente aquí, en esta parte, cómo funciona en esencia este sistema de ChatGPT. Y en la segunda parte, quiero reflexionar un poco sobre las repercusiones de estos generadores automáticos de narrativa, en particular de sistemas como los que están de moda actualmente, y finalmente hablar un poco sobre cómo ve el futuro de la inteligencia artificial en la educación superior. Entonces, pues voy a iniciar explicando brevemente qué es la inteligencia artificial. Voy a tomar una definición que está en uno de los libros más exitosos que ha habido de docencia acerca de inteligencia artificial, desde Russell y Norvig, llevan varias ediciones, y ellos dicen así: a diferencia de la filosofía y de la psicología, que también se ocupan de la inteligencia, los esfuerzos de la inteligencia artificial están encaminados tanto a la construcción de entidades inteligentes como a su comprensión. Estos son dos conceptos importantes. Y tomando también una definición de la Enciclopedia de Ciencias Cognitivas del MIT, quiero abundar en estos dos puntos. Dice así: hay dos visiones complementarias de la inteligencia artificial. Una como una disciplina de ingeniería que se ocupa de la creación de máquinas inteligentes, y la otra como ciencia empírica que se ocupa del modelado computacional de la inteligencia humana. La primera visión domina lo que se conoce hoy en día como la inteligencia artificial moderna, y la segunda caracteriza gran parte de la ciencia cognitiva moderna. Esto está, reitero, en la Enciclopedia del MIT de Ciencias Cognitivas. Entonces, podemos resumir esto, lo que acabo de decir, de la siguiente manera.
La inteligencia artificial contempla dos perspectivas. Una, con una perspectiva muy ingenieril, cuyo objetivo es crear aplicaciones que realicen tareas, las cuales si las hiciera una persona, diríamos que requieren de inteligencia. Entonces, esa es resolver problemas, ¿no? Resolver cosas prácticas, útiles. Y la otro enfoque, la otra perspectiva es la científica, cuyo objetivo es contribuir a comprender cómo funciona la inteligencia humana. Son las dos grandes vertientes en las que se puede clasificar los desarrollos de inteligencia artificial. Bueno, con este antecedente y para volver a hablar sobre mi preocupación de cómo hay desinformación al respecto de todo esto, les quiero poner una definición que está publicado en un documento de la UNESCO. Y dice así: los sistemas basados en inteligencia artificial son potencialmente capaces de imitar o incluso superar las capacidades cognitivas humanas, incluyendo la detección, la interacción lingüística, el razonamiento y el análisis, la resolución de problemas e incluso la creatividad. A mí, cuando leí esta definición, realmente me dejó impresionado negativamente, ¿no? Porque afirman que puede imitar e incluso superar las capacidades cognitivas. Ya dije que esto no es cierto, esto no es posible, porque no entendemos cómo funcionan a fondo las capacidades cognitivas humanas. No podemos imitarlas y menos superarlas. Pero lo más preocupante es que esto no fue escrito por un periodista que no sabe del tema, que he leído varios artículos así, sino fue publicado por una organización como es la UNESCO. Entonces, me parece un buen ejemplo de cómo esta desinformación está permeando en muchas partes y no es conveniente. Muy bien. Ahora vamos a hablar brevemente de la historia de los modelos generadores de narrativas para que tengan un contexto completo, bueno, más o menos completo de la visión, porque no tengo mucho tiempo, y ya luego podemos discutir de los últimos desarrollos. Entonces, en esta parte voy a hablar de 5 sistemas: Eureka, Cartas de Amor, Daydreamer, Mexica, que es mi sistema, por supuesto, y voy a concluir explicando un poco de cómo funciona ChatGPT. Bueno, entonces, respecto a Eureka, voy aquí a tomar prestadas unas láminas de mi colega y amigo Mike Sharpless de la Universidad Abierta del Reino Unido, y les quiero platicar que esta máquina se creó por ahí de 1845 y en el Egyptian Hall fue presentada, que era un centro ahí de exhibición muy importante en esa época, en la época victoriana. Londres era el centro del mundo, entonces aquí tenían exhibiciones de cosas muy exóticas, muy exuberantes que venían de todo el mundo. Aquí hay una lámina que representa todo esto. Y en ese Egyptian Hall se presentaba Eureka, una máquina para crear versos en latín. Esta máquina era capaz de crear millones de versos en latín. Entonces, ¿cómo funcionaba? Esta es una imagen de dicha máquina. Llegaba una persona, le daba vuelta una manilla que había al lado, y entonces, para hacer más espectacular la presentación, en el cielo salían, en el techo salían luces que se veían, que alumbraban todo, se oía de fondo el himno británico, ¿no? Y la máquina empezaba a generar los versos. Lo que veían los usuarios o las personas que visitaban la exhibición, eran unas pequeñas ventanas donde salían las letras y iban formando estos versos en latín. Aquí tienen un ejemplo de uno de los versos que formaba. Este es otro ejemplo. Entonces, iban poco a poco saliendo las letras con todo ese espectáculo, las luces, la música, y finalmente quedaba el verso construido en latín. Esta máquina fue creada por John Clarke, que era un inventor. Tiene una historia muy interesante. Otro día que haya más tiempo, quizá la podríamos platicar. Y básicamente la esencia era que usaba un mecanismo de reloj para hacer funcionar su máquina. La verdad es que fue muy inteligente en la forma en que la construyó. Y bueno, creo que vale algún día la pena platicar con eso.
Y aquí hay un extracto de una noticia que se dio, se publicó allá en 1845, se las pongo aquí en español, y dice así: Eureka, una máquina para hacer versos en latín, se exhibe en The Egyptian Hall en Piccadilly, todos los días de 12 a 5 y de 7 a 9. Este instrumento, que es lo más parecido a una máquina pensante que jamás se haya fabricado, produce versos hexámetro original cada minuto a un ritmo de 10,000 por semana y es tan sorprendente en relación con la literatura y los clásicos como es la célebre máquina calculadora a las matemáticas. Esto, reitero, se publicaba en 1845 y ya hablaban de una máquina pensante. Entonces, yo creo que sin duda esta seguramente fue la primera máquina ya construida de inteligencia artificial. Bueno, pasamos ahora a otro ejemplo de generación, que son las cartas de amor. Con el advenimiento de la computadora digital, pues los científicos empezaron a tratar de escribir código para automatizar la generación de texto. Este es un sueño que tiene muchos siglos, como ya vimos, y cuando se llegaron las computadoras, claramente había ahí una tentación de cómo se podían utilizar. Y en los años 50, un investigador que se llama Christopher Strachey, quien colaboraba con el famoso Alan Turing en la Universidad de Manchester en el Reino Unido, escribió un programa que generaba cartas de amor en un estilo ahí muy rebuscado propio de la época victoriana. Aquí hay un ejemplo de una de esas cartas de amor. Es difícil traducirla porque es, como dije, muy rebuscada, pero bueno, más o menos sería algo así: cariño, corazoncito, mi enamoramiento adorable seductoramente corteja tu afecto, tú eres mi ardiente gusto, mi cariñoso enamoramiento, eres mi amor impaciente, mi querida, profundamente valero tu pequeño cariño. Atentamente, cum, que quiere decir computadora de la Universidad de Manchester. Pues quien firmaba era la computadora y esta persona, Christopher, se pasaba generando estos textos y los iba poniendo por todo el laboratorio, entonces la gente estaba ahí curiosa de ver qué nueva carta iba a producir el sistema. Luego quiero hablar de otro sistema que para mí es uno de mis preferidos en la historia, que se llama Daydreamer. Este programa fue desarrollado por Eric Mueller por ahí de 1987 y está basado, que esto es lo más interesante, está basado en estudios sobre cómo los seres humanos soñamos despiertos y también en estudios de cómo los seres humanos resolvemos problemas. Entonces, la forma en que nosotros soñamos despiertos y la forma en que resolvemos problemas, todo ese conocimiento que en aquel momento se tenía, lo utilizó Eric Mueller para crear su sistema. Entonces, es una representación computacional de estas teorías acerca de cómo soñamos despiertos. Y déjenme brevemente mostrarles un ejemplo de cómo funcionaba. El sistema lo que hace es que simula la vida, un día en la vida de una joven soltera que sueña con encontrar un amante. Ese es lo que él escogió para representar. Y el programa tiene dos modos de operación. Uno representa una escena de la vida real de esta chica digital, y otro representa el fenómeno de soñar despierto. Entonces, el programa empieza con una situación en la vida de esta chica y luego esa situación dispara este soñar despierto. Entonces, aquí hay un ejemplo. Imaginemos que nuestra chica un día decide ir a ver una película y se encuentra con la famosa estrella de cine Harrison Ford, la cual ella admira mucho. Entonces la chica se acerca a él y lo invita a cenar, pero él la rechaza. Entonces esta situación provoca que empiece a soñar nuestra joven con vengarse. Entonces dice así: estudio para ser actriz. Soy una estrella de cine aún más famosa que él. Me siento complacida. Él está interesado en mí. Rompe con su novia. Quiere salir conmigo. Él me llama. Lo rechazo. Me vengo de él. Me siento complacida. Este es el tipo de narrativas que que generaba nuestro programa de Daydream. Por supuesto, tengo que mencionar mi propio trabajo, el trabajo de Mexica. Para los que no estén familiarizados, es un sistema que desarrolla historias en un contexto prehispánico. Son historias de ficción, no tienen ningún valor histórico, pero lo que es importante del programa
es que representa computacionalmente teorías cognitivas sobre cómo funciona el proceso creativo de escribir en los seres humanos. Entonces, es una representación computacional de ideas expresadas por diferentes autores, diferentes filósofos, psicólogos, de cómo nosotros los seres humanos escribimos. Y eso es lo que intenta representar el sistema. Y aquí les leo rápidamente un pequeño ejemplo. Dice, aquel día el caballero Celote se sentía lleno de energía. La doncella se sentía orgullosa de vivir en la gran Tenochtitlan. La hostilidad entre el caballero Celote y la doncella era notoria. De repente, el caballero Celote y la doncella comenzaron a pelearse. El caballero Celote sintió un gran remordimiento por su comportamiento hacia la doncella. Iracunda, la doncella apuñaló al caballero Celote. Las heridas del caballero Celote eran serias. Usando Tepezcohuitle logró curarse. El caballero Celote se reprochaba a sí mismo la incoherencia de su conducta. La doncella tenía acorralado al caballero Celote. Para salvar su vida, él debía esconderse. El caballero Celote decidió dirigirse hacia el lago de Texcoco. Fin. Entonces, este es un ejemplo de una historia generada por el sistema. En otra ocasión podemos hablar todo lo que hay detrás, que es bastante, pero bueno. Entonces, tanto Daydreamer como Mexica representan teorías sobre cómo funciona la mente humana. Entonces, estos programas nos permiten estudiar dichas teorías y evaluar, por lo menos computacionalmente, qué tan bien funcionan, si son coherentes o no, y también permite observarlas, ¿no? Al ser programas de cómputo, puedes observar todo lo que va ocurriendo cuando se lleva a cabo estas teorías. Entonces, me parece que son herramientas muy interesantes y pertenecerían a la rama que hablamos de los desarrollos científicos en inteligencia artificial. El objetivo aquí es contribuir al conocimiento de cómo funciona la mente humana. Y bueno, por supuesto, llegamos ahora a ChatGPT, que probablemente es el sistema más conocido, ¿no? Estos son una serie de programas, GPT-2, GPT-3, ChatGPT, y ahora tenemos GPT-4, ¿no? Todos esos creados por la empresa OpenAI. Y bueno, vamos a hablar un poco de ellos. Todos estos programas se les conoce como modelos de lenguaje, ¿no? Entonces son modelos matemáticos, los cuales, empleando la fuerza bruta de la computadora, generan relaciones estadísticas entre los elementos que constituyen su base de datos. Así es como funcionan, a través de relaciones estadísticas entre los elementos en su base de datos, es decir, entre las palabras, entre las frases, etc. Dichas relaciones predicen cómo se debe continuar una oración. Entonces, bueno, ¿cómo se interactúa con este sistema? Bueno, hay muchas formas, pero la esencia es esta. Un usuario puede escribir una palabra o una secuencia de palabras y luego pedirle al sistema que continúe con el texto escrito. O un usuario puede darle una orden al sistema y este genera un texto. Por ejemplo, escribe un ensayo sobre la Revolución Mexicana como si fueras un estudiante de licenciatura. Y el sistema llega y ¡paz! Empieza a escribir el ensayo, ¿no?, que se le está pidiendo. El usuario puede solicitar varias veces que vuelva a repetir la acción y en cada una de ellas el sistema va a generar textos diferentes. Entonces pueden producir muchas versiones de lo que uno está solicitando. Bueno, estos tipos de sistemas también se emplean en otro tipo de tareas, ¿no? No solo la que acabo de decir, como traducciones, por ejemplo, de diferentes idiomas, generación de resúmenes de artículos, eso también se emplea mucho, para apoyar cómo mejorar la redacción, ¿no? Les dan un texto y le piden que mejore la redacción, etcétera, etcétera. Tienen varias aplicaciones, pero yo me voy a concentrar en las que acabo de mencionar. Y reiterar, GPT pertenece a la familia de sistemas conocidos como modelos de lenguaje. No es el único, hay diferentes modelos de lenguaje, hay algunos que son open source, hay otros que son de otras compañías. Pero sin duda el que más ha resonado en los medios, en las redes sociales es GPT. Y muy importante recordar, los modelos de lenguaje emplean probabilidades para producir texto. Me interesa mucho que este concepto quede claro, por lo que voy a poner un ejemplo muy simple. Voy a reducir
a este ejemplo cómo funciona este tipo de sistemas. Por supuesto, son mucho más complejos de lo que voy a presentar, pero esta es la idea esencial de cómo funcionan. Y me interesa mucho que todos la tengamos clara para poder luego discutir sobre todos estos sistemas. Entonces, este es un ejemplo en el que yo pongo mi diario. Yo todos los días me levanto y escribo mi diario. Aquí tengo 3 ejemplos de 3 hojas diferentes. Querido diario, al despertar esta mañana me sentí feliz, el sol brillaba esplendoroso y me fui a trabajar. A mediodía me tomé un rico café. ¿Quién me diría que ese día descubría lo que siempre quise saber? Y continúa, ¿no? En la página de ese día. Otro día, querido diario, al despertar esta mañana me sentí feliz, cargado de energía positiva, me fui a correr al parque antes de dirigirme a trabajar. Al mediodía me tomé un jugo verde para limpiar mi cuerpo, más tarde me encontré, etcétera, etcétera. Y así la última entrada, ¿no? Que al despertar me sentía feliz. ¿Quién diría que hoy conocería a la persona más importante en mi vida? Al mediodía me tomé un té de canela, la cosa que tanto gozo, etcétera. También hay entradas en mi diario tristes, ¿no? Querido diario, al despertar esta mañana me sentí triste. Sin dudas las noticias del día anterior afectaron mi ánimo. Me vestí, me fui al trabajo, toda la mañana asistí a aburridas juntas hasta la hora de la comida, etc. Y finalmente la última entrada, al despertar esta mañana me sentí cansado. Los problemas de salud de mi madre han sido difíciles de llevar. La llevé al médico, etcétera, etcétera. Entonces, estas es las 5 entradas que les he presentado, las 5 hojas de mi diario. Y con ellas vamos a hacer, a imaginarnos que vamos a construir un sistema para generar textos, es decir, un modelo de lenguaje. Entonces, lo que necesita un sistema para crear un sistema, un modelo de lenguaje, un sistema como ChatGPT, es una base de datos. Entonces, en este caso, las entradas de mi diario son esa base de datos. Entonces, los elementos de la base de datos son todas estas palabras que ustedes ven, que fueron las que yo les leí. Y lo que va a hacer el sistema es analizar esta base de datos, es decir, mi diario, va a ponerse a leer mi diario, bueno, a analizar los textos, para establecer relaciones estadísticas entre las palabras y las frases que lo componen. Así es como funcionan estos sistemas. Entonces, vamos a poner un ejemplo. El sistema empieza a leer todo esto, o bueno, a analizar los textos, y registra en su base de datos que la palabra querido siempre va seguida por la palabra diario. Siempre en todas las entradas es querido diario. Entonces, básicamente lo que registra es la palabra que sigue a querido es diario, en el 100% de las ocasiones. Entonces, si yo le pido al sistema, por favor, dime qué palabra sigue después de querido, pues la palabra que me va a poner es diario. Porque en mi base de datos, en mi texto, solamente es la única opción que sigue a querido. Bueno, ¿qué más haría este sistema? Voy a poner otro breve ejemplo. El sistema, al estar analizando los textos, se da cuenta que siempre empiezo, al despertar esta mañana me sentí, en todos los casos. Algunas veces continúa con me sentí feliz, en 3 ocasiones. Algunas veces con me sentí triste y otras veces con me sentí cansado. Entonces, el sistema registra estas relaciones y aquí las voy a representar. Entonces, el sistema registra que al despertar esta mañana me sentí, el 60% de las veces sigue feliz, 20% es triste y 20% cansado. Entonces, con esta información, yo lo puedo pedir al sistema que me complete esta frase. Yo puedo llegar y decirle, oye, a ver, completa esto, al despertar esta mañana me sentí, pues la mayoría de las veces va a poner feliz, algunas va a poner triste y algunas veces va a poner cansado. Pero estos sistemas tienen mecanismos que permiten relacionar palabras que son semánticamente similares, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo puse que recordar, resucitar y reanimarse son similares semánticamente a despertar. Entonces, si yo hago esto, yo le podría ahora solicitar al sistema, por favor, continúa con esta frase. Al recordar esta mañana me sentí, y como el sistema sabe que recordar es parecido a despertar, según la información que tiene en su base de datos, puede decidir
que una forma coherente de continuar esto es usando o feliz o triste o cansado. Entonces, esta mañana generaría la frase, al recordar esta mañana me sentí cansado. Noten que el resultado de esto, lo que parece es que el sistema es capaz de reconocer frases que nunca ha visto. Es decir, frases que no están en su base de datos. En mi diario no hay ninguna frase que diga al recordar esta mañana. Pero como el sistema tiene estas herramientas, estas utilerías, vamos a llamarle, es capaz de hacer esta asociación y a través de esta asociación es como logra generar esto. Entonces, aunque parezca que es capaz de reconocer algo que nunca ha visto, lo que está haciendo es utilizar estas relaciones que ya tiene registradas y con ellas puede darle sentido a esta frase que no estaba en la base de datos. Y lo mismo puede hacer con esta otra frase, como por ejemplo, cansado, ¿no? Con la palabra cansado, yo puedo tomar otras que sean semánticamente similares, y entonces yo le podría decir al sistema, a ver, por favor, genera una frase que lleve resucitar. Entonces él podría decir, a ver, resucitar, pues mira, es similar al despertar, entonces puedo usar al despertar esta mañana y puedo también, en lugar de poner cansado, poner derrotado. Entonces con eso crea una frase que decía, al resucitar esta mañana me sentí derrotado. Entonces el sistema es capaz de producir frases novedosas, es decir, frases que no están en mi diario. Claro, ¿esto es creativo? Bueno, no sé, lo podemos discutir. Lo que sí es un hecho es que no sigue los procesos que los seres humanos seguimos al momento de ser creativos. Lo que está haciendo es usar estas relaciones estadísticas que estoy explicando. Bueno, este es el ejemplo, aquí lo dejo. Insisto que es una reducción al sistema, son sistemas muy complejos estos, pero la esencia es esta, es la esencia de cómo trabajan. Entonces, quiero hacer algunas reflexiones acerca de los modelos de lenguaje después de esta introducción que les acabo de dar. Entonces, de entrada, su objetivo es producir textos que estén muy bien estructurados, con un adecuado uso del lenguaje, es decir, texto que nos impresione. Y francamente, estoy seguro que todos ustedes han visto textos generados por este sistema, son textos que sí impresionan, ¿no? Ese objetivo lo cumple muy bien. Ahora, cuestiones como la veracidad o la ética no están contempladas en el algoritmo, no son parte de eso. Entonces, si el sistema genera algo que es falso, no es que el sistema esté mal. El sistema no está hecho, no está programado para generar cosas que sean verdaderas. Está programado para generar textos que se vean muy bonitos, muy impresionantes. Para eso está programado. No es una base de datos con conocimientos, no va a hacer búsquedas a Wikipedia, donde ustedes quieran. Lo que hace es simplemente generar textos. Otra reflexión. Estos trabajos no contribuyen a la comprensión del proceso de escribir porque nadie entiende cómo funcionan, ni siquiera sus creadores. Esta es una situación muy interesante. Nosotros los seres humanos hemos sido capaces de crear una máquina que no sabemos cómo funciona. Sabemos cómo crearla, pero no entendemos cómo es que produce lo que produce. Esta es una situación, me parece a mí, bastante sui generis, y, bueno, y por ello es que pues no funciona para usarlo como una herramienta para generar nuevo conocimiento acerca de cómo escribimos los seres humanos. Por otro lado, también, la cantidad de datos que requieren estos modelos de lenguaje es realmente abismal, mucho más allá de lo que cualquier ser humano va a leer en toda su vida. Son millones y millones y millones de palabras, ¿no? De frases, de oraciones con las que este tipo de sistema necesita ser alimentado para poder funcionar adecuadamente. Y otra cosa que raramente se menciona, pero que a mí me parece muy importante, es que para obtener estos resultados que tanto nos impresionan, las compañías reclutan ejércitos de personas que se llaman anotadores. Entonces, lo que estos anotadores hacen es ir revisando lo que genera, en este caso, ChatGPT, y va viendo, por ejemplo, si es coherente o no es coherente, si las líneas son, expresan una actitud misógina o no, racista, etcétera, y lo van calificando el sistema. Entonces, toda la complejidad del mundo, la verdad es que estos sistemas no la pueden distinguir, no tienen esa capacidad. Entonces, a través de estos ejércitos de personas, muchas de ellas en África y por supuesto mal pagadas, que están haciendo toda esta labor todo el tiempo,
es como se va ajustando, ¿no? Estos sistemas. Entonces, los anotadores se encargan de reducir la complejidad del mundo, las situaciones que pueda entender la computadora, y esto lo usan para afinar el modelo, para que realmente produzca lo que nosotros vemos. Entonces, como nos estamos dando cuenta, estos sistemas requieren de mucha participación humana para reducir toda esa complejidad del mundo. Y bueno, voy a aprovechar para hacer un comercial, ya que estamos en esto. Si ustedes quieren saber más sobre cómo funcionan todos estos sistemas, a mucho más detalle, y estos y otros sistemas que son muy interesantes, los invito a leer estos dos libros que he publicado recientemente. History Machine se publicó el año pasado, lo publiqué junto con Mike Sharpless, y en julio de este año, hace unos meses, unas semanas, salió también publicado este otro libro de A Introduction to Narrative Generators, con Oxford University Press. Entonces, pues los invito a leerlos. Aquí no tengo tiempo de hablar más de todos estos sistemas, pero aquí pueden encontrar toda esta información. Entonces vamos a la parte 2, que es las reflexiones sobre las repercusiones de los generadores automáticos de narrativas en la educación superior. He estado siguiendo en diferentes medios, en las redes sociales, en periódicos, en artículos de investigación, etcétera, todo lo que se ha comentado, todo este barullo, digamos, que se ha generado alrededor de ChatGPT. Y entre otras cosas, encontré este reporte de la UNESCO, es una guía de inicio rápido a ChatGPT, y la inteligencia artificial en educación superior. Y en ella concentra varias de estas inquietudes que he escuchado en diferentes lugares. Entonces voy a usar esto como base, como referencia, pero insisto, realmente es una colección de inquietudes que se han expresado en múltiples lugares. Algunas cosas de este guía de inicio me parecen muy interesantes, otras no me gustan mucho, pero bueno, les voy diciendo cada una de ellas. De entrada, me llama mucho la atención que este número se llame ChatGPT e Inteligencia Artificial en Educación. ChatGPT es una marca comercial, es una empresa, y como ya expliqué, hay muchos otros modelos, algunos de software libre, y entonces realmente creo que debería empezar por llamarse modelos de lenguaje e inteligencia artificial en educación superior. Pero otra vez, la influencia que ha tenido esto a todos los niveles, incluyendo la UNESCO, pues es sorprendente. Bueno, una de las cosas muy interesantes que encontré en este reporte es esta figura que nos muestra cuándo es seguro utilizar ChatGPT. Entonces empezamos y nos tenemos que preguntar, ¿importa que el resultado sea verdadero? Si no importa que lo que nos genere el sistema sea verdadero, entonces sí es seguro usar ChatGPT. Si sí nos importa, entonces nos debemos hacer otra pregunta. Yo tengo la experiencia para verificar que el resultado es preciso. Si yo no tengo esa experiencia, ese conocimiento, entonces no es seguro usar ChatGPT. Si sí lo tengo, me tengo que hacer una tercera pregunta. ¿Estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad legal, moral, etcétera, de todo lo que genere el sistema, de las imprecisiones que genere? Si sí estoy dispuesto, bueno, pues es posible usarlo, ¿no? Pero en amarillo, ¿no? Con cuidado, porque entonces me parece muy ilustrativo esta gráfica, creo que explica claramente, y yo quiero hacer notar que, de acuerdo a este reporte de la UNESCO, la única forma de usar de manera segura sistemas, modelos de lenguaje como ChatGPT es cuando no es importante que lo que genere sea verdadero. Y también habría que incluir aquí que que siga los estándares o sea, que tenga cuestiones de moral, ¿no? O de ética. Entonces, esta es la única situación a que realmente es seguro usar. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que se han producido, ¿no? A raíz de esto que ha salido? Me estoy refiriendo en particular en las instituciones de educación superior. Son 7 las que voy a mencionar aquí. Una, y la que más ha sonado, tiene que ver con la integridad académica. Entonces, la principal preocupación es que se refiere a que los profesores tenemos miedo de que ahora con esta herramienta es muy fácil que los alumnos la copien y hagan los trabajos que les pedimos que lo hagan, ya no lo hagan ellos, que lo hagan el sistema, ¿no? Si alguien pide un ensayo, por favor, hazme un ensayo acerca, ¿no? Pues vamos a poner otra vez la Revolución Mexicana, pues llega un estudiante, puede pedirle al sistema que lo haga, ¡fum!, le da copy and paste y lo entrega como suyo.
O también otra cosa que está pasando es que le piden al sistema general y luego lo modifican para que no se vea así se vea más de su estilo, lo modifican, pero la base todo viene a través del sistema. A mí me ha llamado mucho la atención cómo ha producido tanto ruido este aspecto. Por mucho tiempo en las redes sociales fui siguiendo a mucha gente, a gente que se dedica a la educación superior, y realmente esto era algo que nos angustiaba, más que estar pensando, ¿realmente van a aprender nuestros alumnos? ¿Realmente va a ser mejor o peor? Estaban muy preocupados en que si les iban a hacer trampa o no. La segunda preocupación que hay en el ambiente es la falta de regulación. Y pues sí es un hecho, ¿no? En la actualidad este tipo de sistemas no están regulados, ¿no? Entonces, entre otras cosas, pues no sabemos, no tenemos claridad qué datos usan para entrenar, ¿no? Detalles sobre el trabajo de los anotadores, esto es un gran misterio. Las empresas les hacen firmar a estas personas contratos de confidencialidad, pero por supuesto, siempre se fugan información y demás, pero tienen mucho miedo a las empresas de que esto se conozca. También qué otras herramientas usan para complementar su sistema. En fin, realmente no hay ninguna regulación y no tenemos ninguna forma de tener claridad acerca de todos estos puntos, lo cual pues, puede ser peligroso. Otro asunto también es que va relacionado con el anterior, tiene que ver con la protección de datos. En abril este año, Italia se convirtió en el primer país en Europa en bloquear ChatGPT debido a preocupaciones relacionadas con la privacidad. Creo que ya llegaron a un arreglo, pero el asunto sigue estando ahí, ¿no? Estos sistemas se alimentan de todo lo que hay en la red, ¿no? Nuestras páginas web llegan, entran, toman todos nuestros datos y luego no tenemos idea cómo van a usar esos datos. No tenemos idea de qué forma los van a emplear. Y esto pues es un problema serio. Ética y veracidad, pues ya dijimos que ChatGPT no se rige ni por principios éticos, ni puede distinguir lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso. Y esto es obvio, ¿no? Si nos ponemos a pensar cómo funciona estos sistemas, ya lo comentamos hace rato en el ejemplo, a través de relaciones estadísticas, las relaciones estadísticas no son una forma de representar estos valores, ¿no? Valores éticos, por supuesto que no. Lo que hace es simplemente reproducir textos de acuerdo a esas relaciones. Entonces, obviamente, no va a haber nada para manejar esto de lo ético o lo verdadero de la información que genera. No es parte de la naturaleza, vamos a llamarlo así, de estos sistemas. También hay preocupaciones sobre el género y diversidad. Por supuesto, hay una gran preocupación del poder que tiene la inteligencia artificial para producir y difundir contenidos, por ejemplo, que son discriminatorios o que refuerzan estereotipos de género y de otro tipo, ¿no? Pues esta es una realidad y otra vez, eso es lo que está en las redes, lo que hemos escrito los seres humanos. Este sistema toma lo que hemos escrito los seres humanos, que está publicado, está digitalizado, y es lo que utiliza para producir sus textos de salida. Entonces, pues si ahí está escrito todo este tipo de cosas, obviamente es lo que va a salir. Y pues yo no veo cómo eso realmente se pueda encontrar una solución de fondo real al respecto. Accesibilidad, pues claro, no, esta herramienta no todos tenemos el mismo acceso, ¿no? No es lo mismo lo que ocurre, por ejemplo, con la censura en algunos países o con acceso a Internet, la velocidad del Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, hay un problema aquí. Y comercialización, ¿no? ChatGPT fue creado por una empresa privada. El objetivo de las empresas es generar ganancias, hacer dinero, y obviamente las decisiones van en ese sentido. Y también, bueno, y eso es importante porque no van en el sentido necesariamente de mejorar la sociedad, sino de cómo hacer eh, que sea más lucrativa la empresa. Y también, pues, por supuesto, la posibilidad de que todos esos datos personales, ¿no? Se usen para fines comerciales. Pues, cualquiera de nosotros puede pedir un registro por usar ChatGPT y te piden una serie de información que uno no sabe qué va a pasar con esa información. Entonces, en resumen, estos son los 7 puntos que causan mayor
preocupación en la comunidad de las instituciones de educación superior y la sociedad en general. Y yo quiero aquí poner también otra cosa. Me pregunto, ¿por qué no incluyen en esta lista puntos como la desinformación y la atribución de capacidades que los modelos de lenguaje no tienen? A mí me parece que eso también es algo muy importante, porque si le empezamos a atribuir capacidades que no tiene, lo vamos a usar de manera incorrecta. Hay muchos ejemplos de personas que lo utilizan pensando que todo lo que genera es verídico y no es cierto, ya vimos que no es así. Entonces, pues puede producir situaciones incluso hasta peligrosas. Entonces voy a la última parte. ¿Cuánto tiempo me queda? Estamos bien, doctor, no se preocupe, adelante. Bueno. Entonces, ya voy con la última parte, el futuro de la inteligencia artificial en la educación superior. Entonces, bueno, las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Es una realidad, no hay marcha atrás al respecto y no las podemos ignorar. Entonces, por otro lado, también tenemos la obligación de preparar a nuestros alumnos para un futuro donde estas herramientas va a ser de uso común, va a ser lo que se utiliza hoy en día, como hoy en día se utilizan los teléfonos, etcétera. Entonces, esto va a ser lo de todos los días. Entonces, eso es una realidad y tenemos que afrontarla. Y el chiste es ver cómo lo vamos a usar de una mejor manera. Entonces, es vital que tanto los docentes como los estudiantes comprendamos cómo funcionan estas herramientas, cuáles son sus alcances y sus limitaciones, para así poder desarrollar estrategias que nos permitan llevar de una manera efectiva la inteligencia artificial a nuestras instituciones de educación superior. Que yo espero que con esta plática se dé el paso en esa dirección. Es decir, necesitamos salir de nuestra zona de confort. Esta expresión es algo que yo sé que a muchas personas incomoda, pero es la realidad. Esta es la realidad que nos tocó vivir hoy en día. Cambios impresionantes todos los días y necesitamos, ahora sí, ponernos las pilas para poder realmente aprovechar todo lo bueno que nos ofrece esto y tener cuidado con las cosas que pueden ser peligrosas. Entonces, no hay opción, me parece vital que todos, ¿no?, conozcamos y entendamos cuáles son los alcances y limitaciones de estos sistemas. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial la podemos utilizar en el aula de dos maneras. Una, como una herramienta de apoyo a nuestras actividades, por ejemplo, como lo hace ChatGPT, es decir, aquellas cosas que sean prácticas, que nos puedan, herramientas que nos puedan ser útiles, pues es una forma, ¿no? Usar herramientas de inteligencia artificial. Pero también podemos utilizarlas como herramientas para la reflexión de ideas, para la confrontación de ideas, como son el caso de Daydreamer y de Mexica, donde se estudian y se analizan ideas, hipótesis, teorías sobre, en este caso, cómo funciona la mente, y podemos con ellas ver perspectivas diferentes, pueden contribuir a entender. Entonces, son estas dos formas, en mi opinión, como los avances que tenemos hoy en día en inteligencia artificial, las podemos utilizar. Entonces, vamos a ver brevemente cada una de ellas. El primero, como herramientas de apoyo. Entonces, si vamos a traer esto como herramientas de apoyo a nuestro salón, debemos tener claro todos los puntos que hemos visto hoy, ¿no? ¿Cuándo es seguro usar GPT? Los 7 puntos más el que yo incluí, que son puntos que tenemos que estar conscientes de ellos al momento tanto de platicar con los alumnos, con otros profesores, como al momento de usarlas. Entonces, con todo esto en cuenta, aquí hay una serie de ideas que Mike Sharpless, mi coautor de los libros, ha hecho acerca de cómo podemos usar sistemas como ChatGPT, en el aula de clases. Entonces Mike dice, por ejemplo, que lo podemos usar como un motor de posibilidades, ¿no? La inteligencia artificial genera formas alternativas de expresar una idea y él sugiere que, por ejemplo, los estudiantes pueden escribir consultas y utilizar la función de repetir, de regenerar, para ver respuestas alternativas, luego analizarlas, criticarlas, etc. Una idea que me parece interesante es usarlo como oponente socrático, es decir, la inteligencia artificial actúa como oponente y desarrollar ideas y argumentos, ¿no? Entonces, podemos usar a este tipo de sistemas como nuestro oponente y poder practicar y ver cuáles son los argumentos y los pros y los contras y poder tener un debate interesante. También Mike habla cosas como coach de colaboración, guía complementaria o tutor personal, por ejemplo, que son similares, ¿no?
vamos a hablar del tutor personal. La inteligencia artificial orienta a cada estudiante y le da información inmediata sobre sus progresos, ¿no? O como guía complementaria, la inteligencia artificial actúa como guía para navegar por espacios físicos inconceptuales, es decir, como un apoyo para poder entender. Bueno, estas son ideas que Mike publicó en un artículo. Algunas me gustan mucho, de otras yo en lo particular tengo dudas. En particular las últimas tres. Por ejemplo, nosotros dijimos que para usar de manera segura este tipo de sistemas, debemos tomar en cuenta que no debe ser importante si el resultado es verdadero o no. Si esto es así, por ejemplo, tener un tutor personal que no nos va a dar respuestas que son verdaderas, pues a mí me causa conflicto. Entonces, la realidad es que tenemos todavía que reflexionar cuál es la mejor forma de usarlo, este tipo de sistemas. En el caso de ChatGPT, se lanzó el 30 de noviembre, o sea, hace menos de un año se lanzó este sistema. Todavía no sabemos realmente de manera clara cuál es el mejor uso que se le pueda dar. Entonces, todavía está como la polvadera. Necesitamos que se asienten las cosas para realmente poder valorar cómo lo podemos usar. Esa es lo que está ocurriendo. Entonces, es muy importante no exagerar y no creer todas esas afirmaciones que mucha gente hace, a veces por ignorancia, otras veces porque están persiguiendo otros fines, exageradas de que estos sistemas pueden pensar, pues nos van a sustituir a los seres humanos, van a ser más capaces. No, la realidad es que eso no es cierto y tenemos que ver qué es la mejor forma de usar. Por otro lado, también dijimos que podemos utilizar la inteligencia en el aula como una herramienta para la reflexión de ideas. Y quiero poner un ejemplo real, ¿no? Yo puse aquí Daydreamer Mexica, pero les quiero poner aquí un ejemplo real de cómo se puede usar, ¿no? Porque estos sistemas representan teorías psicológicas, de narratología, entre otras. Hay sistemas que van representando diferentes teorías y entonces son muy útiles y se han usado. Aquí esta foto es Nick Montfort, que algunas veces ha estado aquí con nosotros en la UAM Coajimalpa. Es un profesor de Digital Media del MIT, del instituto del MIT, famosísimo. Da clases como estas, Exploratory Programming, ¿no? Programación exploratoria para las artes y las humanidades, escritura experimental, narrativa interactiva, y él utiliza su sistema que se llama Cursheep, abajo tiene la liga, en el cual es un sistema que representa teorías sobre la narración, está basado en narratología. Entonces, estudiantes que son gente interesada en escritura pueden usar este sistema para reflexionar sobre las diferentes teorías que se han desarrollado y ver sus resultados. Este me parece un excelente ejemplo de cómo la inteligencia artificial se puede usar. La inteligencia artificial de esta área, la científica, se puede usar para contribuir al desarrollo de los estudiantes. Entonces, ya para terminar como conclusión, yo quiero preguntar, ¿queremos ser una universidad anquilosada en el pasado o queremos ser una universidad moderna? Definitivamente yo quiero que tengamos una universidad moderna. Y para ello tenemos que adoptar todas estas nuevas tecnologías que están saliendo, analizarlas de una manera objetiva, ver cuáles son la realidad, cuáles son sus alcances, sus limitaciones, y con ellas sentarnos a discutir cuál es la mejor manera de utilizar esto. Me parece que es muy importante que tanto autoridades universitarias, docentes y estudiantes nos sentemos, ya teniendo esta información, nos sentemos a analizar cuál es la mejor manera de utilizar todos este tipo de herramientas en nuestra universidad. Para mí, eso es lo que tenemos que hacer. Es un paso que ya tenemos que dar en las universidades para poder utilizar todo esto. Si no, en mi opinión, no estaremos cumpliendo con nuestra misión de colaborar para que nuestros estudiantes se desarrollen como persona y contribuyan a la sociedad. Esta es la realidad que nos ha tocado vivir, estos cambios tan drásticos y tan rápidos, y tenemos que aprender a adoptarlos para poder pasar estas habilidades a nuestros alumnos. Muchas gracias. Con esto concluyo mi presentación. Doctor Rafael, muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos ha compartido. Sin duda nos quedamos reflexionando.
perdón, sobre todo lo que nos ha compartido. Coincido con usted en muchos aspectos sobre estas herramientas de inteligencia artificial. Desde el lado de la educación que nos toca estar acá, bueno, pues también hay muchas inquietudes de cómo las usamos para mejorar, sobre todo en el ámbito de la enseñanza y del aprendizaje con los estudiantes. Pero bueno, es momento de pasar a la ronda de preguntas y respuestas de nuestros participantes. Si gustan, pueden tomar la palabra o escribir en el chat. Adelante. Salomón, dinos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y tengo una duda con estos problemas o desventajas que vemos con el chat GPT. Bueno, mi temor siempre ha sido de que uno utiliza, nuestros equipos siempre utilizamos para pagar nuestras la electricidad, el agua, entramos a nuestras cuentas. Y ese ha sido mi temor, ¿no? O veo que hay mucho temor que este tipo de herramientas pueden rastrear nuestras cuentas o meterse a nuestros códigos. ¿Qué tan seguras son en ese aspecto? Porque ya todo lo que nos ha dicho, pues sí, son cosas muy específicas y preocupantes, ¿no? La parte académica, la regulación. Si en Estados Unidos no han podido regular, pues menos en México, ¿no? Creo que en Estados Unidos apenas están en ese proceso, ¿no? Pero lo preocupante aquí es, yo ya lo instalé en mi máquina, pero si hay ese pequeño temor que, bueno, ¿no? O mucho temor que hay, si nos pueden hackear nuestros datos, ¿no? Y gracias. Sí. Bueno, a ver, esto de la privacidad y la seguridad sí es un problema muy, muy, muy serio, ¿no? Tan solo cada vez que entramos a una página web, pues se nos instalan cookies que nos están, ¿no? Rastreando y viendo qué vemos, qué no vemos, y luego mandan esa información a las empresas, ¿no? La verdad es que sí es un problema complejo. Y como dije, al no haber claridad de muchas de estas empresas, cómo manejan, cómo se manejan, pues es una gran incógnita, ¿no? Y respecto, por ejemplo, a hackear las cuentas bancarias, pues hay que tener cuidado, ¿no? Los bancos, por lo menos en México, están tratando de implementar, ¿no? Diferentes técnicas para evitar que suceda eso. Te piden códigos, ¿no? Hay bancos que hasta 3 códigos te piden para poder entrar, códigos en tiempo real, etcétera, etcétera, ¿no? Pues son intentos, pero sí es un problema serio y que la verdad, pues sí, esto de la ciberseguridad, todavía hay mucho, mucho que trabajar por allá. Pero bueno, no podemos dejar de usarlo, esa es la realidad también. Gracias. Gustavo. Primero, Rafael, muchas gracias por tu exposición que nos aclara cosas. Dos cuestiones que me parecen importantes. Uno, incluso las 7 cuestiones que tú apuntas, son un poco como los miedos, ¿sí? Tenemos frente a lo nuevo siempre miedos. Tenemos miedos de una cuestión que ya pasó, ya el mundo está digitalizado completamente. Veamos el caso de nuestras bibliotecas digitales, es decir, el conocimiento, y esto es particularmente crítico para las universidades, ya está digitalizado, ¿sí? Entonces, o aprendemos a usarlo, o nos quedamos al margen de cómo está estructurado el conocimiento hoy día, ¿sí? Esto creo que es una parte importante. Y sí, esta parte del chat GPT tiene además esta mercadotecnia poderosa de ser un chat, es decir, es un conversatorio, conversemos, pero evidentemente que más allá de del conversatorio que se puede hacer con ello, es una cuestión que tiene muchos más avances y que hay que indispensablemente para la universidad, si queremos sobrevivir en este contexto, necesitamos aprender a manejar todos estos dispositivos y ver qué de esto incorporamos a la enseñanza y cómo. ¿Cuáles serían tus principales, por dónde le buscamos en ese sentido a esto? Creo que tienes toda la razón en tus comentarios, ¿no? Es una realidad. Sí, son muchos miedos los que hay y muchos miedos provocados por la falta de conocimiento, ¿no?
Yo, la verdad, no tengo pruebas, pero yo estoy convencido que muchos de ellos son fomentados por estas empresas. A ellos les conviene no que haya tanta incertidumbre y luego ellos son los que saben cómo hacerlo y cómo resolverlo y cómo darnos seguridad, ¿no? Entonces a las empresas les conviene todo este alboroto y toda estos miedos que están por el estilo. Entonces, y tienen un poder, ¿no? Económico, ¿no? Tanto, a mí me impresiona la cantidad de anuncios, perdón, de anuncios, de reportajes que salen sobre, en concreto, ChatGPT. Es impresionante, impresionante. Algunos medios lo publican seguramente porque es lo que está en la ola, pero también estoy seguro que hay otros intereses ahí también que hacen que salgan Entonces, yo creo, respecto, ¿qué es lo que sugiero? Es lo que yo decía al final, me parece que son puntos muy claros los primeros pasos. Uno es tener claridad, hay que hacer talleres, hay que hacer para docentes y para alumnos de cómo funcionan estos sistemas. Un poco lo que presenté, pero más desarrollado, para que la gente tenga claridad de qué es lo que está, realmente pueden o no pueden hacer estos sistemas. Y con eso sentarnos a discutir. Esta es una polvadera. La verdad es que no tenemos claro realmente si sí o si no nos van a poder ayudar. Por ejemplo, ese miedo que había en las redes de que los alumnos todos masivamente van a copiar y ya no van a hacer sus tareas, a mí me parece totalmente exagerado, ¿no? Por supuesto, siempre va a haber gente que haga plagio, ¿no? Aquí en México lo sabemos muy bien, ¿no? Tenemos gentes en situaciones de poder que claramente plagiaron sus tesis y ahí andan, ¿no? Sin ningún problema. Eso no es algo nuevo que surge con estos sistemas, ¿no? Incluso yo leí algunos reportes también de profesores que decían cuando llegaban a hablar con sus alumnos, los alumnos les decían, a ver, ¿de qué nos estás hablando, no? Alumnos que ni siquiera estaban muy interesados en usar la herramienta, ¿no? Entonces hay mucha fantasía, hay muchos, como dices, miedos. Entonces lo que hay que hacer es entender primero cómo funciona esto y luego sentarnos a discutir, sentarnos a hablar cuál es la mejor forma de usarlo también en nuestros contextos, porque muchos de estos trabajos, estudios, vienen de Estados Unidos, algunos de Europa, que son otras realidades, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en Ahuanco, Ajimalpa, ¿cómo es que nos conviene utilizarlo y de qué manera? Entonces tenemos que, pero con conocimiento de causa, para mí eso es vital. El primer paso es entender cómo funciona, qué es lo que hace. Ese es el primer paso. Y entonces, ahora sí vamos a discutir, dado ese paso, cómo le hacemos. Pero eso implica también salir de la zona de confort, ¿no? Que eso es un problema muy fuerte y con el que hay que luchar, pero pues es la realidad, y esto cambia todos los días, todos. Entonces, si no tomamos cartas en el asunto, pues nos va a revolcar la ola y no vamos a ver ni qué pasa. Muy bien. No sé si alguien más tenga algún... Tenemos unas participaciones en el chat, doctor. Ajá. Miguel Girata, me agrada el enfoque del doctor Pérez, pero sí parece que está repercutiendo en el mercado laboral y por lo tanto afectará el mundo profesional de nuestros estudiantes, ¿no? Que esto es sin duda también una realidad. Ivette San Juanico, debemos saber sacar ventaja de lo nuevo. Muchas gracias, muy interesante. Miguel Girata, pero estoy de acuerdo en que los académicos debemos proponer formas de utilizar esta tecnología tanto en la docencia como en la investigación. Para ello hay que conocer sobre el tema y salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y efectivamente su presentación nos da claridad para entender, al menos en lo personal, encuentro como esos puntos de explicación que me ayudan a entender mejor, ¿no? Entonces, dentro de todo el boom de información que hay sobre estas herramientas, pues bueno, su presentación ha sido muy gratificante. Adelante, tienen la manita levantada. Adelante. Perdón, nada más un segundo solo quiero hacer un comentario sobre el futuro, cómo va a afectar laboralmente. A ver, el desarrollo tecnológico siempre en la historia de la humanidad, pues ha cambiado, ¿no? Las formas de trabajo, la revolución industrial es el típico ejemplo. Yo creo que con todas estas desarrollos lo que va a ocurrir es que nos vamos a mover a hacer cosas que antes no hacíamos, ¿no? O sea, las máquinas empiezan a hacer cosas que nosotros hacemos y ahora vamos a poder nosotros ocupar nuestro tiempo y nuestras habilidades para hacer cosas que estas máquinas nos dan ahora oportunidad de hacer, ¿no? Porque crean nuevos contextos, porque crean nuevas formas, ¿no? Los ejemplos son los nuevos trabajos que se van creando a raíz de todas estas redes sociales, a raíz de la inteligencia artificial.
Entonces, sin duda hay que adaptarnos a estas nuevas realidades, habrá que desarrollar nuevas habilidades, pero creo que también surgen nuevas oportunidades que antes no existían. Bueno, esa es mi control. Ahora sí, adelante, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias de verdad por la plática, sobre todo porque sí, en el ámbito docente ha habido muchísimo entre dimes y diretes, y entre el otro día me tocó en un chat que decía una maestra, es que los caché utilizando el chat GPT, y otro decía, truénalos, córtales la cabeza. Creo que yo en un principio sí me sentí hasta cierto punto preocupado por la situación, ¿no? Sobre todo las partes creativas, que es mucho lo que también fomentamos en la universidad, ¿no? Que desarrollen su creatividad. Y el trimestre lo empecé como con cierta preocupación justamente por eso, pero ahí es algo bien emocionante, porque yo estoy dando clase de guión en este momento, y de repente dije, bueno, a ver cuántos guiones me van a empezar a querer desarrollar en ChatGPT, y empecé a pedir tareas, y de repente me llegaban escritas a mano en su cuaderno a Ubicua, ¿no? Y dices, ellos tienen claro también subestimarlos. Creo que va mucho más allá en estas cuestiones. Creo que al final de cuentas sí es una herramienta que antes de hablar, por lo menos en mi caso sí, me puse a experimentarla mucho, y con la conferencia de ahorita fue realmente eh, comprobar y encontrar que los humanos no estamos todavía amenazados por las máquinas, sino que siguen siendo parte de una tecnología creada por humanos para facilitar cuestiones de humanos. Y creo que hay cosas en las que nos tenemos que voltear a ver nosotros en cuestiones afectivas, emotivas, de pensamiento, etcétera, etcétera, que las cosas más sencillas, pues sí, nos ayuden esta tecnología a resolverlos, y que nosotros nos preocupemos por ser y hacer mejores seres humanos, ¿no? Que Claro. bueno, al final es nuestra misión, visión y todo lo que tiene que ver con nuestra universidad, ¿no? Así es. Sí, sí, Muchas totalmente. gracias. No, no, al contrario, y totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que no debemos subestimar a los alumnos. A ver, yo creo que la mayoría de ellos saben que vienen a desarrollar habilidades, ¿no? Y si no, es que algo está mal, ¿no? Algo está terrible, pero yo creo que la mayoría sí están aquí para eso, para desarrollar habilidades. Y claramente, eh, si, si plagian en lugar de hacer los ejercicios, pues no van a desarrollar esas habilidades. Entonces yo creo que ha habido un poco de exageración. Y otra cosa también que a mí me parece muy interesante, que nos debe hacer cuestionar toda esta realidad. Si una computadora puede hacer un trabajo que es con el que yo evalúo, no sé, el pensamiento crítico de mis alumnos, ¿realmente es la mejor forma de evaluarlo esa? ¿No? Yo creo que también eso es algo que deberíamos reflexionar. Quizá debemos buscar otras formas más inteligentes que nos permitan realmente ver el conocimiento, ¿no? Las habilidades que han desarrollado nuestros alumnos. Entonces, creo que aquí hay muchas cosas que hay que reflexionar al respecto. José Luis San Pedro. Sí, buenas tardes. Lamento mantener la cámara apagada, pero vengo manejando y casi llegando a casa. Pero escuché la ponencia, la verdad es que a mí me aclara muchísimo. Muchas felicidades por apoyarnos y darnos conocimiento sobre este tema tan relevante. Estamos en un paradigma pues nuevo, así como el de las TICs. Ahora nos enfrentamos a este nuevo paradigma de la industria 4.0, cuarta revolución industrial, como quiera llamarse. Y esta tecnología pues es parte de este nuevo paradigma, ¿no? En efecto, así como aprendimos a usar como humanidad las distintas tecnologías, desde la hoz, el arado, hasta el software, el hardware, etcétera, pues vamos a tener que utilizarlo esto, y todas las tecnologías pues son eso, un apoyo para el desarrollo de actividades productivas, académicas, en fin, científicas, en fin. Ahora hay, pues, en efecto, mucha preocupación no solamente académicos, sino en muchos sectores también y mucha incertidumbre hacia dónde, cómo va a avanzar, qué efectos va a tener. Hay algunos efectos
más o menos positivos a nivel organizacional. Y yo estoy analizando un poco pues, el tipo de tecnologías que están implementando a nivel de empresa y cómo les está ayudando a resolver justamente problemas, ¿no? Pero es eso, una tecnología adicional que se incorpora ahora a muchas otras para la solución de problemas. Hay una falta de, digamos, la incertidumbre viene de muchos lados. De una parte viene de la falta de regulación, en efecto, que no hay sobre esas tecnologías. Algo que mencionaba el colega anterior, y me parece que allí habrá que trabajar, es sobre, no solamente sobre la ética en el desarrollo, el diseño, el desarrollo de esas tecnologías, sino también en la ética de cómo estamos utilizando esas tecnologías. Es decir, qué ética les vamos a enseñar a nuestros alumnos para el uso de esas tecnologías como apoyo al desarrollo, al conocimiento, digamos, ¿no? ¿Qué ética tenemos que desarrollar nosotros como académicos o la institución, el sector educativo en cualquier nivel? Debe de estar fortaleciendo o promoviendo de tal manera que podamos, pues sí, eso, convivir con estas nuevas tecnologías, para este caso en particular, y con este propósito de educar a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, a las actuales y a las nuevas. Entonces, hay un trabajo pendiente también que me parece que tenemos que empezar a recuperar de cómo y con qué ética y con qué, digamos, marcos normativos formales o informales al interior de las universidades y, por supuesto, a nivel sectorial, qué marcos normativos necesitamos y cómo empezar a trabajar en ello para sacar el mejor provecho posible, ¿no? Al final creo que ese es el objetivo de cómo podemos utilizar esto adecuadamente para los propósitos de cada sector y de cada organización. Ahora, mi consulta, mi solicitud o petición concreta es, ¿qué podemos planear? ¿Cómo podemos planear una serie de actividades, talleres, digamos? Yo aprecio mucho esta parte conceptual que nos diste, incluso histórica, que me gusta muchísimo a mí porque, digamos, es parte de lo que también hago como investigador, explorar los procesos históricos de las tecnologías. No soy ingeniero, soy economista, pero en el caso concreto sobre el uso de esta tecnología es qué tipo de talleres, quién podría darnos esos talleres, tú podrías darnos ese tipo de talleres, alguien podría darnos ese tipo de talleres, qué tipo pues sí, de herramientas en concreto necesitamos utilizar. Tú mencionaste acá 5, son esas las que son útiles para nuestros propósitos educativos. En fin, digamos, sí tenemos ahora, y hace falta, pues, digamos, conocer conceptualmente, históricamente de dónde viene, para saber en dónde vamos a estar parados, pero pues lo cierto es que así como esta tecnología ha avanzado muy rápido, es que nuestras necesidades docentes avanzan a esta velocidad y difícilmente la vamos a alcanzar. Entonces, sí es importante conocer la parte conceptual histórica, pero necesitamos también ir ya, digamos, al punto concreto de cómo utilizarla, en qué sentido utilizarla, es decir, cómo utilizar la herramienta o las herramientas, ¿no? Entonces, en ese sentido, te preguntaría si hay alguna serie de talleres que tú conozcas o si tú puedes darlos con un plan ya muy concreto de el uso de esas herramientas. Muchas gracias y nuevamente felicidades por tu trabajo, y me gustaría conocer, además de tu plataforma, pues tus documentos, ¿no? Claro. Gracias. No, me alegra. Creo que lo que mencionabas de la ética me parece muy, muy importante, vital, hay que retomarlo, es muy importante. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cómo lo vamos a enseñar? Etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante. Yo vuelvo a insistir, el conocimiento de cómo usarlas, ¿no? Hace poco salió en el New York Times un artículo de un abogado que empezó a usar ChatGPT para formar todo su caso, que llevó a un juicio. Y cuando lo presentaron, los abogados contrarios decían, pues es que esto no existe, esto está inventado. Y así fue, ChatGPT lo inventó. Entonces este abogado, entre falta de ética e ignorancia, llevó esto a un juicio y pues obviamente, no sé si al final le quitaron la licencia o no, pero fue algo muy grave. Entonces todo es muy delicado y es muy importante cómo saber usarlo. Y respecto a lo de los cursos, los talleres, pues yo creo que la gente de formación e innovación son los que tienen aquí la batuta, ¿no? Entonces le digamos a Verónica y a Joaquín que más bien ellos creo que son los que podrían responder cómo se pueden organizar estos cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo encantado de participar en lo que yo pueda ayudar, ¿no? Pero creo que esto
cae en el departamento de formación e innovación. Pero sin duda creo que es muy importante, ¿no? Tenemos que hacer estos cursos para poder ir hacia adelante, ¿no? Claro. Maestro Joaquín, si gusta tomar la palabra. Claro, claro, claro. Bueno, es la coordinación. Adelante, maestro. La verdad es que pues, me dejó así sin palabras, ¿no? El doctor Rafa con todo lo que nos compartió. Es muy, muy interesante todo este tema y causa mucha controversia. Y para la parte de formación docente, pues en estos momentos estamos corriendo algunos talleres, no con las herramientas que mencionó el doctor Rafa, sí estamos ahorita con herramientas más comerciales, se están haciendo algunos ejemplos, pero siempre es bueno considerar y ver todas las herramientas para evaluar un criterio y de acuerdo a eso, pues utilizar las que a uno más le acomoden, ¿no? Y respecto a los talleres, pues encantado de la vida si el doctor Rafa quisiera impartir un taller y cualquiera de los docentes que están aquí están totalmente invitados a impartir algún taller. De hecho, actualmente tenemos un taller de HTML5 con el doctor Sergio Cepeda, entonces también o sea, están invitados y de igual manera los invitamos a que si ustedes están interesados en alguna herramienta, en específico nos lo hagan saber y nosotros buscamos instructor y les facilitamos el curso o taller. Al final nosotros pues estamos aquí para apoyarlos en la parte de formación, ¿no? Y con todo gusto, o sea, no hay ningún problema. Perfecto. Igualmente, aquí el proyecto de innovación docente está abierto para ustedes, si gustan comunicarse con nosotros para saber qué tipo de cursos y talleres estamos por implementar y también si gustan colaborar con nosotros, bueno, pues son bienvenidas todas las propuestas. Muy bien. Bueno, en el chat hay algunos comentarios más que, bueno, felicitan al doctor por su presentación, por todo lo que nos ha compartido. Y bueno, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo en que ha sido muy enriquecedora esta exposición. Pues no me queda más que a nombre de la Coordinación de Innovación y a través del proyecto de innovación docente, agradecerles mucho su participación. Que tengamos todos una excelente tarde. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.